Buenos días para todos. Muchas gracias por disponer de su tiempo para participar en esta capacitación virtual sobre Radian. Le damos la bienvenida al doctor Luis Hernando Valero Vázquez, subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Digitales, quien muy amablemente ha dispuesto un espacio para nuestros grandes contribuyentes con el fin de explicarles y darles un poquito más de orientación respecto al tema de los eventos del Radian como presupuesto de los costos y gastos entre otros asuntos, y hacer un poquito más fácil de entender el asunto de la resolución 85 expedida el 8 de abril de 2022. Entonces, esperando que sea una jornada muy productiva, le cedo la palabra al doctor Luis Hernando. Todo suyo el auditorio y muchas gracias Bueno, por... muchas gracias, doctora Tatiana, por esta invitación. Un saludo especial a todos los grandes contribuyentes de este país. Y estamos muy contentos esta mañana de venir a conversar sobre esta resolución 085, todas las implicaciones. Hemos tenido preguntas bien interesantes. Hemos tratado durante los últimos 3 meses de hacer eventos como estos para dar claridad a todos. Presentar los aspectos que están relacionados con facturación electrónica, haciendo claridad en conceptos que es clave que todos tengamos en cuenta a la hora de cumplir con estas regulaciones que están definidas en la resolución 0085. Entonces, yo traje una presentación. La más importante es que podamos hoy resolver las inquietudes que tienen nuestros participantes. Entonces, vamos a dar arranque. Entonces, vamos a hablar del registro de facturas electrónicas que como título valor hay involucrados unos aspectos que tienen que ver más con las facturas electrónicas como título valor y propiamente con la circulación de facturas electrónicas, que los vamos a mirar y queremos empezar y hemos tratado durante estas capacitaciones que hemos dado durante los últimos 3 meses de ir sobre los conceptos fundamentales. ¿Y por qué ir sobre los conceptos fundamentales? Porque eh, si arrancamos pensando que para todos es claro que es una factura como título valor, es posible que encontremos que hay conceptos que no están tan claros para todos los actores, que veníamos de tener unas facturas de talonario de papel, que tener unas condiciones que ya desaparecieron, que ya no existen y que se convirtieron en electrónicas, pero esos eventos que están definidos en el Código de Comercio pues siguen viviendo, pero ahora viven en formatos electrónicos. Entonces, por eso vamos sobre ese primer concepto de una factura electrónica como título de valor, cuáles son los requisitos, cuáles son esas implicaciones fiscales en la medida en que vamos perfeccionando ese documento, qué pasa cuando hago una venta con pago a plazos, qué pasa cuando yo soy el que estoy comprando esos bienes o esos servicios y son con pago a plazos, digamos que son los elementos que están involucrados alrededor de este tema y que pues dadas estas nuevas regulaciones que vienen de la última ley, la ley 2155, pues nos están definiendo unas situaciones particulares para que esas transacciones puedan ser utilizadas como soporte de costos y deducciones. Entonces, hablemos un poco nos han preguntado mucho cuáles son las facturas que se registran en el Radian. Entonces, lo primero que queremos decirles que pues son todas aquellas facturas con ventas a plazos. Aquí en esta lámina se puede apreciar y dice que las de ventas de contado no. ¿Por qué no? Porque no tienen esa condición de ser un título de valor, no están teniendo un valor intrínseco que quiera ser adquirido por un inversionista. Ya es una factura que tiene efectos fiscales y entonces de una vez aclaro que las facturas que son con pago de contado, para que sean soportes de costos, perdón, de deducciones o de impuestos descontables, únicamente tienen que estar validadas por la DIAN. Eso es lo único que requiere para que funcionen y no necesita sobre ellas, la normativa hasta el momento no ha definido que deban generarse acuses de recibo o noticias de recibo de las mercancías. Simplemente esas regulaciones se hacen para aquellas facturas que tienen pagos a plazos. Entonces, esas facturas que se registrarían en RAIA son todas esas facturas en las cuales se ha pactado que hay un pago posterior a la expedición de la factura y posterior al recibo de los bienes o a la prestación de los servicios. ¿Quién es la persona responsable de llevar esos documentos al Radian? El facturador
Él es el que define si lo va a hacer, lo puede hacer directamente, lo puede hacer a través de un tercero. Digamos que en eso es una condición. ¿Tengo que llevarlas todas? No. Si yo soy un facturador que tengo un músculo financiero importante y decido que no quiero llevar mis facturas, no necesito liquidez, pues entonces no tendré necesidad de llevar esas facturas electrónicas. Pero sí será importante para usted tener unas facturas electrónicas que tengan las condiciones de título valor. En caso de que no le paguen esas facturas y después de muchos intentos de cobro amigable, pues tenga que recurrir de pronto a que sea a través de las vías legales. Entonces necesitará que esa factura tenga pues unos soportes que le permitan con tranquilidad ir a buscar el pago, ya sea en una acción cambiaria o en un proceso ejecutivo. Entonces, clave que las facturas que se registran tengan la condición de ser facturas electrónicas como título valor. Primero, que sean facturas que son validadas por la DIAN, que tengan las respuestas de validación para cada uno de esos eventos, que tengan el acuse de recibo, que tengan el recibo de las mercancías y que tengan alguna de las aceptaciones. Esta lámina pretende mostrar cuáles son los documentos que están involucrados en todo este ciclo de las facturas electrónicas para que se conviertan en título valor. Y muestra quién genera qué, porque ha sido de las partes que han estado, digamos que han generado preguntas entre las personas. Entonces, el primero es que quien vende los bienes o presta los servicios es el obligado a generar la factura electrónica, a transmitir la validación a la DIAN, y ese es, digamos que, el primer impulsor de estas transacciones. Luego, pues hay que generar el acuse de recibo de las facturas electrónicas. ¿Quién lo genera? El comprador, el que recibe la factura. Ese mensaje en el cual dice, recibí la factura electrónica. ¿Tiene algún efecto fiscal? ¿Se va a convertir con el paso del tiempo en una aceptación tácita de la factura? No, es un requisito que puede derivar a partir de él, pero por el solo hecho de darle acuse de recibo a una factura electrónica, no la estoy aceptando. Es casi que como funcionaba en el mundo del papel, que era que llegaban las facturas a las recepciones de las compañías y le ponían un sellito que decía acuso recibo, que no implica aceptación. Es más o menos el efecto que tiene el acuse de recibo de la factura. Es un mensaje en el que estoy diciendo, recibí el documento, muchas gracias. Luego viene el recibo de las mercancías o de los bienes. Ese mensaje, ¿quién lo genera? El comprador, el que recibe las mercancías. No lo puede generar el vendedor. La norma dice, lo genera el comprador cuando reciba los bienes y las mercancías. El mensaje es diciendo que las mercancías y los servicios están adecuados, están aceptados. No, estoy diciendo recibí las mercancías, recibí los bienes. El Código de Comercio le da 3 días para que usted pueda verificar la calidad de esas mercancías, verificar la calidad de esos servicios, verificar que las condiciones comerciales que se pactaron pues estén reflejadas en la factura y en esos bienes o servicios que usted está adquiriendo. ¿Qué pasa si después del recibo de ese mensaje que se genera del recibo de las mercancías? Pues que el Código de Comercio establece que tiene 3 días para darle aceptación expresa a esa factura electrónica. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted se está comprometiendo a pagarla de manera irrevocable, esa factura electrónica. Es decir, que ya teniendo esa aceptación expresa, el vendedor puede salir a buscar liquidez, es decir, puede vender ese activo, porque ahí estamos frente a un activo que es una cuenta por cobrar, y entonces puede buscarse un inversionista que desee adquirir ese activo con una tasa de descuento que le va a entregar y ya lo va a poder hacer. Hasta antes de esa aceptación, ya sea expresa o tácita, se pueden generar notas crédito sobre esa factura electrónica. Se pueden generar reclamos. Si usted hace una reclamación sobre una factura electrónica, esa factura ya nunca va a ser un título valor. Va a estar por fuera de la circulación de las facturas electrónicas. Pero hasta antes de la aceptación expresa, que lo dice, ¿qué norma? Lo dice el Código de Comercio, no lo dice la Resolución 85, no lo dice el Decreto 1154, dice que hasta antes de la aceptación se pueden hacer reclamaciones sobre esas facturas electrónicas, se pueden solicitar ajustes de las facturas. Entonces el pedido llegó defectuoso, entonces usted va a devolver el 20% de la mercancía, entonces puede recibirse notas crédito sobre esa transacción. ¿Qué pasa después de que se da alguna de las aceptaciones?
ya no es dable ni es posible que se den ese tipo de transacciones de notas crédito sobre esas facturas. ¿Y por qué? Porque es que como ya puede circular la factura electrónica, ese tercero de buena fe que adquirió ese activo, pues no puede someterse a una circunstancia en la cual tiene la expectativa de recibir, por ejemplo, 700.000 pesos, porque adquirió una factura en 680.000 pesos que se la van a pagar en 30 días. Y entonces sucede que si se permitiese que entraran notas crédito, entonces el señor, por esos 680.000 pesos que entregó, al final del mes le van a entregar 500.000. Entonces, pues dice uno, ¿qué inversionista quisiera adquirir algún activo como esto si tuviera esa incertidumbre de que su crédito no está protegido? Entonces, ese es el tema que tiene la aceptación. Es una aceptación de pago de manera irrevocable, tiene esa condición. ¿Lo definen las normas fiscales? No, está en el Código de Comercio. Allá es donde está esa connotación que tiene esa transacción y por eso, pues simplemente estas transacciones se recogen. ¿Ha cambiado algo en la configuración de los facturas las facturas como título de valor? No, es la misma lógica que había establecido el Código de Comercio. No ha cambiado. ¿Qué cambió? El medio. Antes eran facturas en papel y ahora son electrónicas y todos estos elementos también son electrónicos. Y entonces aquí viene una situación particular y digamos, en el caso de la aceptación tácita, que ¿cuándo se da una aceptación tácita? Dice que el Código de Comercio dice que 3 días después de haberse recibido las mercancías o los servicios, si el comprador no ha reclamado contra esa factura, se entiende que hay una aceptación tácita. Se entiende que él va a pagar de manera irrevocable esa factura electrónica. Esa es la circunstancia. ¿Quién genera la aceptación tácita? El vendedor. El vendedor es el que dice, entregué las mercancías, han transcurrido 3 días hábiles, no me llegó reclamación y entonces genero ese documento en el cual se entiende que hay una aceptación tácita de esa factura. ¿Qué tienen en común todos estos 5 eventos que estoy relacionando? La factura, el acuse de recibo, el recibo de las mercancías, la aceptación expresa, la aceptación tácita, que todos son XMLs. Pero, ¿cualquier XML? No, no señor, cualquiera no. El que la DIAN definió con el anexo 1.8 de la resolución 12 del 2021. Es decir, ese XML con las reglas de validación que tiene, con las reglas de rechazo, con las reglas de notificación, pero es ese documento, es un documento estandarizado. ¿Para qué? Para cualquiera de esos 5 documentos. Todos deben ser firmados digitalmente que es un elemento de control demasiado importante, porque es el que permite tener una conexión entre quien genera el documento y el documento, porque se sabe quién es el que generó el documento. Eso le da confianza a todos los actores que están, pero también es el que permite que ese documento sea íntegro. ¿Y qué quiere decir eso? Que es un documento que si se altera un solo carácter de ese documento, el campo de control dice que fue alterado y entonces de esa manera se garantiza que haya integridad en ese documento. Y el otro elemento bien importante es que es validado por la DIAN. Y aquí digamos que es un elemento clave y bien importante, y es que esa validación de la DIAN tiene 2 connotaciones. La primera es que garantiza que la calidad de la información es la adecuada, garantiza la interoperabilidad, porque es que con información estandarizada de facturas electrónicas, de acuses de recibo, de recibos de mercancías, de aceptaciones, pues lo que estamos garantizando es que los sistemas informáticos de los involucrados reciban y procesan esa información de una manera adecuada, toman decisiones con base en esa información. ¿Y cómo lo hacen? De una manera eficiente, porque eso es lo que traen todos estos documentos electrónicos en los procesos empresariales. Y es que se toman decisiones, los sistemas de información pueden tomar la información que se requiere. Y la otra es que esas facturas, esa validación que tiene la DIAN empieza a generar efectos legales. Entonces, validarla le da unos efectos, tener acuses de recibo validados por la DIAN empieza a generar efectos, el acuse de recibo de las mercancías igual, y todo eso permite que todo ese ecosistema esté en un solo repositorio, que es el registro de facturas electrónicas como título de valor, y eso hace que sea bastante interoperable y que sea sencillo poderlo operar. Entonces, importante esa condición que tiene este tema de sus documentos. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene para el facturado? Entonces, lo primero es que
es un soporte de las ventas, es un soporte de las ventas de bienes o de prestación de los servicios para ese facturador. Ese facturador, manteniendo la información de esas facturas electrónicas como título Barrerón y la DIAN, pues puede usar esa información y la DIAN la va a utilizar para servicios como las devoluciones automáticas, para el tema de las declaraciones sugeridas, para el tema de, por ejemplo, de la facturación del impuesto de renta, que es un tema que la DIAN está impulsando este año. Y desde el punto de vista comercial, ese facturador tiene grandes beneficios. El primero es que va a poder obtener liquidez fácilmente, entonces necesita pagar la nómina la próxima semana, tiene unas facturas que le van a pagar a 60 días, entonces puede conseguir un inversionista que quiera esperarse los 60 días y él va a obtener liquidez sin tener que recurrir a los esquemas de financiación tradicionales que realmente le afectan ese tema. Perdón un segundito. Es una de las primeras condiciones. Perdón, ok, voy a volver a compartir la presentación. Entonces, este empresario tiene una manera de financiación que es ágil, porque puede acceder a operaciones, por ejemplo, de factoring electrónico, puede hacer confirming, y esa es una manera bien importante. Y hay un esquema que considero que es bastante importante y es que tiene soportadas adecuadamente sus cuentas por cobrar. Tiene facturas electrónicas como título valor, que quiere decir que aún así, si no las va a poner a circular para obtener liquidez, pues en caso de que no le paguen, fácilmente va a poder obtener el cobro de esas facturas porque tiene todos los elementos para que sea una obligación clara, expresa y exigible, y eso digamos que en términos de gestionar los activos y de tener una forma adecuada de tenerlos documentados le va a permitir tomar y tener las mejores decisiones alrededor de ello. Que ahora miremos desde el punto de vista del comprador. Entonces, aquí vamos a hablar de un comprador que tiene transacciones de compras a crédito. Es un comprador que está comprando a plazo, es decir, que no coincide la expedición de la factura con el pago. Es decir, que va a pagar a 30, 45, a 60, 90 días, va a tener en cuenta lo que establece la ley de plazos justos para efectos del pago de sus adquisiciones. Y esta persona, para efectos de estas facturas con pago a plazos, para efectos de que sea un soporte de costos y deducciones, y digamos que aquí viene el primer cambio que se introduce con la expedición de la resolución 0085, y es que reglamenta esa obligación que tiene ese comprador de generar el acuse de recibo de las facturas electrónicas y el recibo de las mercancías para que esa factura que es validada por la DIAN pueda hacer un soporte de costos y deducciones. Es decir, que esa persona necesita generar el acuse de recibo de las mercancías, el acuse de recibo de la factura, el recibo de las mercancías. ¿Para qué? Para que esa factura la pueda usar como un soporte de sus costos y sus deducciones, para que la pueda llevar al impuesto de renta, para que la pueda llevar y pueda recuperar el IVA descontable que ha pagado por sus adquisiciones. Esa es la condición que trae la ley 2155 y que desarrolla esta resolución 0085, estableciendo el plazo para que el próximo 13 de julio entre en vigor esa obligatoriedad de generar el acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Entonces, clave importante, si sus adquisiciones son con pago de contado, usted únicamente necesita tener facturas electrónicas como título, facturas electrónicas validadas por la DIAN. ¿Tiene que obtener acuses de recibo y recibo de las mercancías? No, ya esa factura electrónica ya le da toda esa condición, la puede utilizar. Pero si compra plazos, para poder usar esa factura como soporte de costos, deducciones o incluso de impuestos descontables, necesita generar acuse de recibo y recibo de las mercancías. Entonces aquí es bien importante este punto para efectos de administrar ese tema. ¿Qué beneficios tiene ese comprador? Pues si tiene una factura electrónica de compra a plazos que le dio el acuse de recibo a la factura y el recibo a las mercancías,
pues tiene una factura que le facilita y que puede ser utilizada como soporte de su declaración de renta, como soporte de su declaración de IVA, y perfecto. Pero también le va a permitir que la DIAN le entregue servicios como devoluciones automáticas, que ya no solamente para ese IVA descontable va a verificar que tenga facturas electrónicas validadas, sino que adicionalmente debe tener el soporte de que se dio acuse de recibo de esa factura y el soporte de que dio el recibo a las mercancías o a los servicios que están involucrados en ese IVA descontable. Entonces, esa información es útil para las devoluciones automáticas, es útil para las declaraciones sugeridas y también para todo el tema de facturación del impuesto de renta. Desde el punto de vista comercial, ¿qué pasa con este comprador? Pues que tiene una relación documentada y transparente con su proveedor, que va a facilitar que su cadena de suministro se financie de una manera sana, porque es a través de sus propias facturas electrónicas como título o valor, con la generación que hace desarrollando su actividad económica, su objeto social. Y pues va a tener una adecuada trazabilidad de esas cuentas por pagar para poder gestionar esos pasivos de una manera adecuada. ¿Cómo funcionan todos estos eventos en este ecosistema? Entonces, sucede que aquí tenemos un comprador, tenemos un vendedor, y entonces cuando se da esa relación hay que facturar. Entonces se genera la factura electrónica, se envía a la DIAN a validación y la DIAN le va a dar la respuesta de validación. ¿Qué hace el facturador? Expide la factura, se la entrega al comprador. Y el comprador o el adquirente recibe la factura y la respuesta de validación de la DIAN, y luego de ello él va a generar un evento. Primero el acuse de recibo, luego el recibo de las mercancías. Ambos de manera separada los genera electrónicamente a través de su software de facturación, y la DIAN para cada uno de esos eventos le va a dar una respuesta de validación. Ese es Application Response. ¿Qué hace el adquirente? Se lo va a entregar a su facturador electrónico. Pero ¿qué pasa si no se lo entrega a su facturador electrónico? El facturador electrónico entra al servicio informático de la DIAN y ahí va a conocer todas las facturas electrónicas y los eventos que se han reportado respecto de esas facturas electrónicas. Hasta aquí tenemos una factura que tiene efectos fiscales. ¿Y por qué? Porque es una factura electrónica que tiene acuse de recibo, que tiene recibo de las mercancías, y está en ese contenedor electrónico que se llama Attached Documents, donde aparecen cada uno de la factura y los eventos que están relacionados con ellos. ¿Esta factura es título de valor? No, pero ya casi. Le falta algo que se conoce como la aceptación, y vamos a ver uno de los casos. Entonces, tenemos la factura que tiene efectos fiscales porque es una compra con pago a plazos, que tiene acuse de recibo de las mercancías. El adquirente está de acuerdo con esa transacción y genera un evento que se llama la aceptación expresa, en la cual lo envía a la DIAN y la DIAN le da una respuesta de validación. Es un evento que como prerequisito tiene que esa factura electrónica tenga acuse de recibo y recibo de las mercancías, y en ese momento él le va a entregar al facturador electrónico esa aceptación expresa, y tenemos aquí una factura electrónica como título valor con la variante que es una aceptación expresa. Ahora veamos la otra opción. Tenemos la misma factura que tiene efectos fiscales, que ya como lo repetí, tiene la factura del acuse de recibo y el recibo de las mercancías. Tenemos el facturador electrónico, y entonces han transcurrido 3 días. ¿Desde cuándo? Desde el recibo de las mercancías. Y el facturador no ha reclamado contra esa factura. Entonces, ¿qué hace el facturador electrónico? Él entiende, porque así lo dice el Código de Comercio, que el comprador se está comprometiendo a pagar de manera irrevocable esa factura porque no presentó una reclamación contra esa factura. Él lo va a declarar bajo la gravedad de juramento, lo hace en este documento electrónico que se llama aceptación tácita. Esa aceptación tácita va a la DIAN para que sea validada, y la DIAN va a dar una respuesta de validación de esa aceptación tácita. Y de esa manera tenemos una factura electrónica como título valor con la variante que es con una aceptación tácita. Y aquí ya tenemos facturas electrónicas como título valor. Esas 3 láminas anteriores se resumen aquí, y ustedes ven que todos los eventos que están relacionados para que una factura se convierta como título valor, todos tienen en común que todos son XMLs, que todos se firman digitalmente, que todos son validados por la DIAN. ¿Y quiénes los generan? Aquí aparecen acá al lado quién genera qué. Entonces, ¿qué genera el facturador electrónico? La factura. Puede generar las notas débito, las notas crédito, si hay alguna situación respecto de esas facturas.
puede generar la aceptación tácita si se dan los eventos que están definidos en el Código de Comercio, los prerequisitos que están establecidos. ¿Qué genera el deudor? Pues genera el acuse de recibo. Solamente él lo puede generar por seguridad jurídica, por seguridad transaccional. El recibo de las mercancías, ¿quién lo genera? El comprador, adquirente, pagador. Solo él lo va a generar desde el software que está registrado y habilitado en la DIAN para hacerlo. Puede hacer la reclamación sobre esa factura electrónica con el correspondiente XML de situación que sacaría esa factura electrónica de circulación. Y puede también generar una aceptación expresa donde encuentra que la transacción está adecuada y que él se compromete a pagarla de manera irrevocable. Y entonces aquí tenemos que ¿cómo se generan esos eventos de factura electrónica como título valor? Esa es la pregunta que más nos están realizando. ¿Por qué? Porque veníamos de un entendimiento, de un modelo en el cual llegaban las facturas en un correo electrónico y tenían un botoncito donde yo podía darle acuse de recibo a la factura, donde yo podía darle, digamos que era lo más común, podía darle incluso aceptación, decía el mensajito que me llegaba. Y nos preguntan, ¿eso sigue funcionando así? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se necesita que eso se genere desde un software en el cual usted tenga dominio sobre ese software. Un software que la DIAN reconozca que usted está asociado a ese software, que usted lo tiene habilitado en la DIAN como un software de facturación. ¿Y por qué? Por su seguridad, para que no aparezcan acuses de recibo fantasmas, recibos de mercancía fantasmas, aceptaciones expresas fantasmas. No, siempre se hace desde un software que está habilitado en la DIAN, en el cual usted lo habilitó, usted accesó con la clave y la forma de acceso que está definido y relacionó ese software. Eso le da seguridad a usted, le da seguridad al comprador y hace que el entorno sea bastante seguro porque ya sabemos cómo son las facturas electrónicas validadas, cómo se dan los acuses de recibo, los recibos de las mercancías y las aceptaciones. Entonces, ¿desde cuál software lo puedo hacer? Desde mi software de factura electrónica, el propio, el de mi proveedor tecnológico, si me ofrece ese servicio, o desde cualquier tercero, o desde el servicio de facturación gratuita, también puedo dar esos eventos. Lo importante es que siempre usted lo tenga habilitado en la DIAN, ese software. La DIAN va a rechazar transacciones en las cuales se generen desde softwares que no están asociados a usted, es decir, no están habilitados a su nombre. Va a decir, no puedo recibir esa aceptación, no puedo recibir ese acuse de recibo, no puedo recibir ese recibo de las mercancías, y eso es porque se dé una adecuada trazabilidad de todos estos eventos. Entonces, importante. Ahora sí hablemos de Radian. ¿Y por qué hablamos de Radian? Porque tenemos facturas electrónicas como título valor. Entonces, encontramos que, ¿cómo me puedo registrar en el Radian? Entonces, aquí y en esta conferencia, hablando con grandes contribuyentes del país, pues vamos a encontrar que muchos lo van a hacer de manera directa. Yo hago muchas ventas a crédito y entonces tengo una buena tesorería y yo mismo quiero endosar mis facturas. ¿Qué debo hacer? Entonces, yo, facturador electrónico, primero debe tener un software de factura electrónica, de transmisión de eventos de Radian, de circulación de facturas electrónicas habilitado, pero adicionalmente debo cumplir con unos requisitos que están en el decreto 1154, que son ¿cuáles? Adicional al software, debo tener la norma ISO 27001 de gestión de la seguridad de la información y debo tener procedimientos SARLAF o SAGRILAF, procedimientos que eviten que puedan ingresar dineros del narcotráfico, del lavado de activos, de financiación del terrorismo, de actividades delictivas. ¿Cómo protejo que a través de mis facturas electrónicas no vayan a ingresar recursos de esos que no queremos que estén en la economía? Entonces debo tenerlo y lo hago directamente, lo puedo hacer. Pero si yo no tengo esa condición, no quiero hacerlo, no tengo la norma ISO 27001, no tengo procedimientos SARLAF y lo mío es seguir vendiendo y prestando mi actividad económica, puedo hacerlo indirectamente. ¿Y entonces qué hago? Ingreso a facturación electrónica, me registro en Radian, pero voy a elegir a proveedores tecnológicos. ¿Cuántos puedo elegir? Todos los que quiera. Puede elegir a los 18 que actualmente existen. Puede elegir a los 8 sistemas de negociación para que ellos sean los que atiendan las instrucciones que usted quiere respecto del endoso de sus facturas. Puede usted
darle la instrucción de que esta factura yo se la endosé a don Pedro, por favor, registre en el Radian el endoso que he realizado de esta factura a don Pedro. O puedo decir, no, sabe que usted sistema de negociación, que el sistema de negociación junta a las puntas, junta a inversionistas con tenedores de facturas electrónicas y entonces le dice, por favor, usted cumpla con estas condiciones para que pueda endosar esta factura que le estoy entregando y entonces es la manera de hacerlo. Como le digo, usted puede elegir a todos los actores para que usted tenga la total libertad de movilización y que pueda tenerlo. Entonces, ¿qué es el registro de facturas electrónicas? Pues es el registro que permite la consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor y de todos los eventos de circulación de las facturas electrónicas. Es un registro que administra la DIAN por imperio de la ley 2010 le dio esa facultad a la DIAN. ¿Y por qué se la dio? Porque en la DIAN se validan todas las facturas electrónicas. Era el mejor sitio para tener este registro sin que tuviese un costo o una tasa que pagar los intervinientes en este registro. ¿Qué lo componen? Pues tenemos varias funcionalidades que están cuando me registro, cuando me habilito, cuando transmito para validación los eventos, cuando se hace la validación, cuando hay la respuesta de validación y cuando queda eso registrado en la hoja de vida de las facturas electrónicas. ¿Cuál es el objeto? Que se pueda tener trazabilidad y unicidad de las facturas electrónicas. Que cuando usted va a comprar este activo, pues que usted vaya y mire como hace cuando va a comprar casa o carro, que usted va y mira ese registro de tradición y encuentra cuándo se originó, cuándo se validó, cuándo se dio acuse de recibo, cuándo se dio el recibo de las mercancías y de esa manera pues usted tiene tranquilidad, usted sabe si esa factura fue embargada o no, si está entregada en garantía a otra persona, todos esos temas los va a poder usted tener en cuenta para que pueda tomar una decisión informada. Entonces, ¿qué da el Radian? Confianza para todas las partes respecto de esos activos que están en circulación. Hay unos roles que, existen tres roles, el de administración que lo ejerce la DIAN, el rol de registro y modificación de los eventos que pueden tenerlo facturadores, si lo hacen directamente o indirectamente los proveedores tecnológicos, los sistemas de negociación o los factores, y ellos mismos también pueden consultar esos documentos. ¿Qué usuarios están interesados en el Radian? Los facturadores, los adquirentes, los tenedores legítimos, los endosantes, endosatarios, sistemas de negociación, los mandantes y los mandatarios, los avalistas, las autoridades competentes y los factores. En esta lámina se resumen cuáles son esos eventos que están relacionados con el registro de facturas electrónicas. Entonces tenemos que en la parte superior izquierda usted encuentra pues cuáles son los efectos de la factura electrónica de venta. Entonces la factura electrónica validada por la DIAN, que puede tener notas débito o notas crédito, y tenemos la factura electrónica, los eventos de factura electrónica como título valor, que son el acuse de recibo, el recibo de las mercancías, las aceptaciones e incluso el reclamo, que el reclamo lo que hace es que esa factura sale del comercio. Todo eso está en este contenedor electrónico, más estos eventos ya de circulación de las facturas electrónicas. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues usted registra la factura electrónica como título valor. Dice, esta factura electrónica que cumple con las condiciones que ser título valor, yo la voy a poner a circular, o ya hice el negocio y quiero que se registre el endoso que he realizado a estas personas, o la cesión de derechos que le estoy haciendo a un banco o algún otro tipo de entidad que está prestando servicios de factoring o de confirming, o si estas facturas las estoy entregando en aval para operaciones de crédito, pues todo eso lo va a tener. Los mandatos es un evento en el cual cuando yo directamente no voy a endosar mis facturas o los voy a entregar en garantía, entonces autorizo a ese tercero. ¿A quién? Proveedor tecnológico, sistema de negociación, para que ellos sean los que transmitan estos eventos de circulación en las condiciones que yo les estoy diciendo. Entonces, ese mandato es el que le permite comunicarle al Radian que usted le dio una autorización a un tercero para que él pueda cumplir con las condiciones que usted ha definido. La limitación pues tiene que ver con los embargos que se pueden presentar sobre este tipo de activos. El informe para el pago es un informe bien interesante y bien importante porque la norma establece que quien sea el tenedor legítimo de una factura electrónica, faltando 3 días para el vencimiento, va a generar el informe para el pago. Entonces va a generarlo desde su software, va a generar el XML, lo va a validar en el Radian ese evento y se lo van a comunicar al pagador. Y entonces, ¿qué pasa con esa factura? ¿Ya no se puede poner a circular? Sí, pero cada vez que se endose esa factura electrónica deberá comunicársele al pagador.
Pero sin embargo, el decreto 1154 establece que el pagador deberá consultar en el Radian quién es el tenedor legítimo al momento del vencimiento de la factura para realizarle el pago a esta persona. Entonces, ese es, digamos que una condición bastante importante y por eso para los pagadores es bien importante el Radian. Y pues tenemos el informe para el pago, que es la información que genera el pagador o también lo puede generar el tenedor legítimo de la factura respecto de esa transacción. Digamos que ese es el ciclo. Todos estos eventos se generan a través de esos software que están habilitados en el Radian o los de factura electrónica que también están habilitados en la DIAN y todos pues tienen ese ciclo tecnológico de que van a la DIAN y son validados y de esa manera pues se van incorporando y se tiene todo ese ciclo de las facturas electrónicas como título valor y los eventos de circulación. Entonces ahora pues vamos a darle paso a las inquietudes que puedan haberse generado con esta presentación. Muchas gracias, doctor Luis Hernando. Claro que sí, vamos a comenzar. Tenemos como organizaditas las preguntas, algunas de ellas con el curso de la charla se han venido resolviendo, pero vamos a tomar del chat aquellas que de pronto todavía no. Bueno, muchas gracias por toda esta explicación. Listo, vamos a buscar por aquí. Hay algunas que ya se han venido resolviendo también dentro del chat. Pero, a ver, vamos a comenzar desde las primeras. Bueno, nos preguntan por aquí, buenos días, para obtener el servicio gratuito de la DIAN para reportar los eventos, me tengo que escribir con la DIAN como operador tecnológico. ¿Cuántos usuarios pueden ingresar a realizar los eventos en la DIAN? Bueno, importante pregunta. Nosotros tenemos un servicio muy importante para nuestros contribuyentes, en el cual es usado por el 25% de ellos. Tenemos alrededor de unos 204.000 facturadores que hacen uso del servicio gratuito de la DIAN. Es un servicio en el cual nosotros les obsequiamos el certificado digital. Usted si usa el servicio gratuito de la DIAN, no le vamos a... puede traer su certificado digital, pero si no lo tiene, no se estrese. Puede pedirlo y nosotros en la DIAN tenemos un proveedor, una empresa de certificación digital que le va a entregar un certificado para que usted cada que use el servicio y genere facturas electrónicas, notas de débito, notas crédito, acuses de recibo, recibos de mercancías, aceptaciones expresas o tácitas, no le va a obtener ningún costo. ¿Cómo se puede usted convertir en usuario del servicio gratuito? Entonces tenemos un servicio que es de autoatención. Usted no necesita escribir a ninguna parte. Voy a compartir por aquí mi navegador para que podamos ver rápidamente cómo lo puede hacer. Entonces aquí vamos acá, tenemos, esta es la pantalla de cuando usted accede a la página web de la DIAN. Y entonces va aquí al recuadro azul donde dice temas de interés y hay 3 botones. Micrositio, usted ahí va a encontrar toda la información de factura electrónica, de Radian, de nómina, del documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Aparecen 2 botones. Habilitación. Aquí usted ingresa cuando quiere registrar un software y probar ese software, ya sea el servicio gratuito, el de un proveedor tecnológico, el de uno que usted haya desarrollado, uno que usted haya adquirido, siempre va a ingresar aquí por habilitación y se le va a desplegar esta pantalla, va a poder acceder aquí como empresa, va a poder acceder como persona natural. Entonces le va a llegar un token de acceso. Si usted es empresa, le va a permitir que cree usuarios para que no sea solo el representante legal, sino también pueden usted autorizar a personas en su organización para que pueda ingresar. Entonces, en este botón de habilitación, usted va a ingresar y va a seleccionar. Ahí aparecen todos los modos de operación. Le va a preguntar si usted va a facturar con software propio, con el de un proveedor tecnológico, y si elige proveedor tecnológico se le van a desplegar los 96 proveedores tecnológicos que la DIAN tiene habilitados para que presten servicios de facturación electrónica. Pero también aparece el servicio facturación gratuito DIAN, que usted lo va a poder seleccionar. Cuando usted lo selecciona, se le va a desplegar un botoncito que dice facturación gratuita y le va a permitir acceder. Lo primero que usted tiene que hacer es ir y pedir un certificado digital, a menos que tenga uno. Si tiene un certificado, le va a permitir que suba usted ese certificado digital para que haga las pruebas.
¿Qué tiene que hacer para quedar habilitado? Tiene que generar una facturita. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entra y casi que es como un ejercicio pedagógico. Entonces usted lo hace por este botón de habilitación. Cuando ya está usted habilitado, entonces usted ingresa aquí, por ejemplo, a facturando electrónicamente y va usted a ver que el menú es muy similar para ingresar como empresa, para ingresar como persona y le va a permitir que usted ingrese y, por ejemplo, haga transacciones como asociar los rangos de numeración. Entonces, usted tiene rangos de numeración de factura electrónica que tiene que pedirlos en el servicio de numeración de la DIAN. Usted pide los rangos de numeración y viene y aquí lo asocia y dice, este software, usted puede tener todos los softwares de facturación que usted desee. Y entonces usted puede elegir este rango de numeración y se lo asocia en particular a un software que esté utilizando. También puede ingresar por esta opción para que descargue listados. Esta opción de la descarga de listados es demasiado importante para todos los empresarios, en el cual usted por un rango de tiempo consulta todas las facturas, por ejemplo, que usted generó o todas las facturas que usted recibió y que encuentra la DIAN validadas. Aquí también le va a aparecer nómina, próximamente le aparecerá el documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Todo eso lo va a encontrar aquí en este servicio. Y quiere descarga un archivo de hasta 100.000 documentos en archivo CSV y de esa manera va a poder usted tener información que va a ser útil para gestionar la información respecto de sus facturas. Y pues en el servicio gratuito va a poder usted generar todos estos eventos. Muchísimas gracias, doctor Luis Hernando, por esa explicación tan importante y tan necesaria y también pues por la pregunta que nos acaban de hacer. Bueno, nos preguntan por aquí en relación con los eventos. ¿El evento 3 de aceptación no es requisito para deducción de gastos? ¿Es así? La respuesta es sí, la persona que está haciendo lo hace con muy buen sentido. La ley 2155 en el artículo 13 habla que para efectos de la deducibilidad de costos, de deducciones, también en los impuestos descontables, lo único que necesitas es generar acuses de recibo y recibo de mercancías. No habla de aceptaciones. Muchísimas gracias. Bueno, nos preguntan por acá, ¿hay sanción si el comprador no hace el acuse de recibo y la aceptación expresa? Bueno, es una buena pregunta. Entonces, pues hay una sanción que es terrible, ¿no? Y es el hecho de que no puedas usar el costo o la deducción. Esa es muy fuerte. O, por ejemplo, el impuesto descontable, que no puedas recuperar ese IVA que pagaste por esos bienes o esos servicios, pues es terrible que no puedas recuperarlo. Esa es una sanción muy fuerte. Pero también hay un tema interesante y es que nos han preguntado, yo creo que lo debes tener ahí en las preguntas, Carmen Judith, y es ¿cuál es el plazo para generar un acuse de recibo? ¿Cuál es el plazo para generar un recibo de las mercancías? Entonces, pues la noticia es que no hay plazo, no hay plazo para generarlo, pero pues estamos en un mundo interconectado, ¿no? Un mundo en el cual vivimos mandándonos mensajes por todas estas aplicaciones. Hacemos estas capacitaciones y tenemos casi a 1.300 personas conectadas de manera simultánea y pues encontramos que vivimos en un mundo electrónico. Entonces es bastante difícil de explicar por qué si recibes una factura electrónica que te la entregan en el buzón que has registrado en la DIAN, pues pasan los días y no es acusado de recibo de las mercancías. Bastante difícil que estando en este mundo electrónico recibas los bienes, los servicios, te los entregan en tus bodegas y pasan los días, pasan las semanas y no das acuse de recibo de las mercancías, estando en un mundo electrónico, o sea, estamos hablando de la operación en general. Entonces, pues, la noticia es que pues no hay plazo, pero pues sí hay entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio que recibe denuncias de personas que sienten que cuando pasan los días y no se dan este tipo de eventos que son electrónicos, que todos esperamos que sucedan en el tiempo, en un tiempo razonable y no se generan, pues la Superintendencia de Industria y Comercio protege a esas personas que sientan que estamos frente a maniobras que están limitando la circulación de facturas electrónicas, están afectando la libre competencia en el mercado. Entonces, en ese caso, si estás sintiendo que eso está sucediendo en tu caso, te vas a la Superintendencia de Industria y Comercio, te reciben la denuncia anónima para que no tengas ningún problema con tu cliente y la Superintendencia pues entrará a mirar a ver si es razonable que te demores días o semanas en que puedas generar este tipo de eventos y pues tenemos ya antecedentes que se dieron respecto de facturas
que funcionaban en factura de talonario, de papel, de computador, en el cual ya se dieron unas sanciones en las cuales la superintendencia encontró que se estaba limitando la libre competencia, y creo que en eso el modelo regulatorio está completo, y en ese campo ese sería el esquema en el cual nos estamos moviendo. Qué importante conocer esto. Muchísimas gracias, doctor Luis Hernando. Nos pregunta Liliana de la Hoz, ¿qué pasa si yo como comprador no emito la aceptación expresa? No pasa nada. O sea, la norma, el Código de Comercio dice que no tienes que dar aceptación expresa. Después de que se da el recibo de las mercancías, hay 3 días. En esos 3 días puedes decidir dar aceptación expresa. Si no, pues el Código de Comercio también dice que será el vendedor, el facturador, el que podrá declararlo. Y dirá, pues la ley dio 3 días para que se reclamase contra esta factura electrónica. No se ha dado una reclamación. Pasaron los 3 días, se entiende un silencio que otorga que se pueda decir bajo la grave juramento que esa factura electrónica es una aceptación tácita, y ya, ese es el tema. Así es. Listo, doctor Luis Hernando. Nos dicen, ¿a qué correo electrónico se deben mandar los acuses de los eventos? Normalmente, cuando uno compra, las facturas electrónicas de proveedores vienen de un correo de emisión genérico que rebota si uno responde. ¿Cuál es el deber ser? Bueno, la norma, digamos que lo que hemos generado a través de toda esta ecosistema de factura electrónica es que la manera más sencilla de interoperar sea a través de correos electrónicos. Entonces, esa es la manera en la cual se entregan las facturas electrónicas y todos estos documentos. Aquí, digamos que es bien importante que se haga esa entrega a ese artefacto. Y lo más importante es que pues el facturador electrónico y el mismo adquiriente de los bienes y servicios pues puede venir y consultarlos en la DIAN. De alguna manera también ahí tiene otros soportes adicionales para que pueda conocer cuál ha sido el resultado de esa transacción. Y la llave es la llave que todos ya conocemos, que se llama el Código Único de Factura Electrónica. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Luis. Nos preguntan, siguiendo un poquito con los plazos de los acuses de recibo, nos preguntan qué plazo tiene una empresa para dar acuse de recibo de la factura y de la mercancía. Sí, ya habíamos dado respuesta frente a ese tema, Carmen Judy, y realmente Sí, no hay norma ni en el Código de Comercio ni en las normas tributarias que lo mencionen, y pues ya indicamos cuáles otras autoridades están involucradas en ese tema. Ok, sí, señor. Bueno, Edward nos pregunta, ¿de contado se considera al momento de la expedición de la factura? Si se paga de 1 a 30 días de expedición, ¿se puede considerar de contado o a plazos? No, es pago a plazos, así está definido. No dice que si el momento del pago debe coincidir con la expedición de la factura electrónica. Ya se entiende que es una factura pues que no va a ser un título de valor porque no tiene esas connotaciones, pero si tienes una factura que está diciendo que la vas a pagar en los siguientes 5 días, estamos hablando de una factura con pago a plazos, necesita para deducibilidad que tenga acuse de recibo de las mercancías y ya todos esos otros que puedan suceder respecto después de eso. Claro que sí. Bueno, aquí nos preguntan que si las empresas no negocian facturas ni de venta ni de compra, pero sus proveedores lo hacen, quieren ratificar si por ese hecho deben usar el RADIAN y qué implicaciones pueden tener en estos casos. Aquí la pregunta, me encanta como la persona que la formula, me encanta cómo la hace. Entonces, ¿de quién es el activo? El activo es del facturador. El facturador es el que decide si sus facturas quieren ir a RADIAN. Aquí no hay, digamos que, ninguna facultad para que el pagador decida si esa factura va o no va al RADIAN, porque no es potestad de él. Es como cuando yo voy a vender mi carro, no le voy a preguntar a mi vecino si está de acuerdo en que yo venda mi carro, porque es mi carro. Yo decido si vendo mi carro. Aquí estamos. Tengo una factura electrónica y pues yo quiero venderla, pues salgo y vendo esa factura electrónica porque yo tengo el valor, yo tengo el título valor, y pues salgo y hago esa transacción. Entonces es una decisión de ese facturador. Si ese facturador tiene buen músculo financiero y pues se puede dar el lujo de no financiarse con sus facturas electrónicas, puede esperar 30, 60, 90 días para que le paguen,
Ah, perfecto, puedes hacerlo. Pero algún día necesitaste pagar algunos insumos y necesitas, pues ahí tienes un montón de activos que el comercio, los inversionistas están interesados, pues sales y lo haces. Es una decisión que está ahí. Siempre va a ser una decisión del facturador. El pagador, digamos que en eso no tiene ninguna injerencia, simplemente él va a pagarle a quien sea el tenedor legítimo registrado a la fecha del vencimiento en el radial. Así es, ok. Gracias, doctor Luis Hernando. Nos preguntan qué pasa si la plataforma del proveedor tecnológico falla y no se puede rechazar la factura dentro de los 3 días a través de la plataforma. Puedes usar el servicio gratuito de la DIAN. Ok, esa sería la solución. Perfecto. Bueno, nos O preguntan por acá. puedes tener tantos proveedores como quieras. En Claro, esto, digamos es que hemos súper. ido aprendiendo mucho con factura electrónica y es que tengo varios proveedores tecnológicos. Tengo un proveedor para facturar, otro para recibir, tengo uno en la ciudad de Cali, otro para la ciudad de Cartagena. Pues todas esas circunstancias operan aquí en las mismas posibilidades. Y si todos esos te fallaron, pues eres bienvenido a que tengas el servicio gratuito de la DIAN para que puedas generar. Y pues ya está, sabemos qué sucede si han transcurrido los 3 días sin que se dé esa situación. Así es. Muchísimas gracias, doctor Luis. Bueno, nos piden aclarar el tema de los 3 días, que se dice, estos días se cuentan a partir del momento del recibo de las mercancías. ¿Cómo cruza esto con el artículo 772 del Código de Comercio, que se refiere al recibo de la factura para contar los 3 días? El artículo 772 y siguientes del Código de Comercio se refiere al recibo de los bienes y de las mercancías. Es ese momento, no es al recibo de las facturas. Y así es como quedó estructurado en el decreto 1154 y de esa misma manera está en la resolución 85. Muchísimas gracias. Liliana nos pregunta si en adelante, si se quiere hacer el endoso de una factura electrónica, siempre debe hacerse a través del radial. Es la manera en la cual se registran todas esas transacciones para que tengan efectos legales. Es que si estás endosando una factura electrónica, la forma para que eso tenga efectos legales es que esté registrado en el radial. O si quieres hacer, por ejemplo, una transferencia de derechos económicos, que fue lo nuevo que trajo también la ley 2155, para que esa transacción tenga efectos legales, debes realizarla en el radial. Claro que sí. Bueno, nos preguntan cómo se manejan las compras a plazos con terceros que no están bajo el sistema de facturación electrónico, por ejemplo, exterior o personas naturales. Pues aquí digamos que el esquema es que estamos frente a un tema de facturas electrónicas como título valor. Si haces transacciones con no obligados a facturar, les adquieres bienes y servicios, pues ellos no te van a generar factura electrónica porque la normativa no los obliga, entonces vas a utilizar el documento soporte en adquisiciones con no obligados para esos casos. Cuando importas mercancías, pues el documento soporte es la declaración de importación y pues si ya son servicios y otro tipo de transacciones en el exterior, pues podrás tener el documento soporte en adquisiciones por no obligados. Perfecto. Diana nos pregunta qué pasa si el 13 de julio nuestro proveedor tecnológico aún no tiene lista la configuración para aplicar estos cambios. ¿Podríamos utilizar el sistema gratuito de la DIAN para la aceptación? Perdónenme, podríamos utilizar el sistema gratuito de la DIAN para la aceptación de los PS y SB o registros de eventos en el radial. Después podemos continuar con nuestro proveedor tecnológico sin inconveniente. Me encanta como lo dice, está perfecto. Lo dijo así. Funciona igual que en factura electrónica. Puedes tener todos los que quieras, puedes tener el servicio gratuito de la DIAN, puedes cambiar cuando lo desees, de acuerdo con lo que hayas pactado contractualmente, pero siempre contarás con el servicio de la DIAN para que lo puedas utilizar cada vez que veas que esté de utilidad. Creo que nos gusta como pregunta y nos gusta como responde. Siempre estaremos con el servicio. Ahí es. Bueno, vamos con Freddy. Freddy nos pregunta, ¿el beneficio para el comprador como soporte de costos y deducciones es obligatorio aceptarla para que se dé como costo o gasto e impuestos descontables? Sí, no es llegar hasta la aceptación, ¿no? La norma plantea que debes generar el acuse de recibo de la factura
y debes generar el recibo de los bienes o de los servicios cuando los has recibido. Eso es todo lo que necesitas, no avanza a lo que establece el Código de Comercio. No obstante, digamos que ahí están dadas las circunstancias para que eso pueda darse en las condiciones que establece la normativa. Claro que sí. Bueno, si por un error se expide la factura a crédito y queda aceptada después de los 3 días, ¿cómo se corrige el error o anulación si no se puede hacer nota a crédito? Pues esa transacción no existe, no está en el Código de Comercio esa posibilidad en la cual diga que qué hacemos si sucedió. No existe desarrollo legal al respecto. Es que has firmado y te has comprometido a pagar ese documento y pues eso tendrá esas condiciones. Para efectos de eso, supongo que tendrías que conversar también con ese facturador para estar de acuerdo en esas condiciones, pero ya está firmado esa transacción así. Así es. Bueno, Carlos nos pregunta si el adquirente no genera el evento de recibo de la mercancía o servicio, si es posible hacer la aceptación expresa. La respuesta es no, es una secuencia que necesita que se genere el acuse de recibo, que se genere el recibo de las mercancías para que lleguemos a alguna de las aceptaciones que la ley está establecida. Muy bien. Buenos días. ¿Existe la posibilidad de que se amplíe la fecha de inicio de la aplicación de la resolución 85? Bueno, esa es una pregunta que nos han realizado en diversos escenarios y lo que hemos encontrado es que pues venimos preparándonos desde hace un buen tiempo para llegar a este momento. Arrancamos con la expedición de la resolución 12 del 2021, ahí se adoptaron los formatos estandarizados del acuse de recibo, del recibo de las mercancías. Luego logramos tener un servicio Radian ya disponible el 18 de agosto del 2021. Ya recibimos, tenemos millones de facturas que son facturas electrónicas como título valor. Antes de expedir la resolución, bueno, después viene la ley 2155 que nos dijo a todos que para que las facturas de adquisiciones con pago a plazos puedan ser usadas como costo, como deducción, como impuesto descontable, necesitan tener acuses de recibo y recibo de las mercancías. Y ya se había establecido cuál era una de las maneras estandarizadas de generar estos eventos. Entonces, digamos que el mensaje ya estaba llegando con más fuerza. Luego, antes de que se expidiera la resolución 85, estuvimos trabajando mucho con proveedores tecnológicos, pidiéndoles que ayudaran a los empresarios a adoptar esos documentos. Las empresas dijeron que pues, los empresarios estaban como esperando a que más bien saliera la resolución de la DIAN para animarse a generar estos eventos, pero pues ya venía avanzando el tema. Sale la resolución 085 y pues establece un plazo. Hubiese podido decir que era desde el momento de la expedición de la resolución, el 13 de abril, pero entendimos que valía la pena dar un plazo razonable de 3 meses para lograrlo. Hemos estado siguiendo cómo viene este desarrollo, cómo ha sido el apoyo que están teniendo los empresarios de los proveedores tecnológicos y tenemos tranquilidad. ¿Y por qué tenemos tranquilidad? Hicimos una encuesta y los proveedores tecnológicos nos han mencionado que más del 93% de sus clientes van a estar listos el 13 de julio. Y algunos lo van a lograr el 14, el 15 y hasta que lleguen todos. Adicionalmente tenemos el servicio gratuito que será la otra alternativa para que puedan cumplir y sentimos pues que ya es el momento que el país necesita profundizar en el registro de facturas electrónicas como título valor, en operaciones de factoring, en operaciones de confirming, en momentos en que el mundo está necesitando alternativas para que se irrigue la economía con recursos frescos y creo que aquí es una linda posibilidad. Hay un ecosistema en el que existen 18 proveedores tecnológicos, 8 sistemas de negociación, 2 factores que ya están listos y tenemos en cola muchos más que están diciendo yo quiero estar ofreciendo opciones de financiamiento a los empresarios en el país. Entonces creemos que ya la fruta está madura, que se han dado las circunstancias y que el 13 de julio es un buen momento para que el país empiece a tener esta posibilidad. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Y pues siempre queda en todo caso la posibilidad de la solución gratuita, entre tanto se pueda también
hacer uso de ella, ¿no? Así es. Nuestra última pregunta, con la gratitud pues, de todos nosotros, de nuestros grandes contribuyentes que han permanecido durante todo este tiempo escuchando todo lo que es de su interés, tiene un poquito que ver con eso, porque alguien nos dice que si él es comprador y no tiene un proveedor tecnológico, existe la posibilidad de hacer uso para los registros de la solución gratuita. Excelente pregunta, Carmen Judy. Agradezco que sea la del cierre porque la resolución 85 en su último artículo precisamente habla de esas personas que necesitan los costos y las deducciones, pero que no son obligados a facturar electrónicamente. Para ellos quiero decirles, vuélvanse facturadores electrónicos voluntarios. ¿Por qué? Porque su cadena, sus clientes, les facilitan la vida a sus clientes. ¿Por qué les facilitan la vida a sus clientes? Porque ya tienen preparados sistemas automatizados para procesar las facturas de sus compras. Entonces, cuando no recibes facturas electrónicas, pones a tu cliente a que haga, por ejemplo, el documento de soporte en adquisiciones con obligados, que va a ser electrónico a partir del próximo 1 de agosto. Entonces, vuélvete facturador electrónico, pero ok, no tienes la obligación legal, entonces habilítate en la DIAN, en el servicio gratuito, y ahí vas a poder recibir las facturas electrónicas. Si tú deseas, pues te quedas como facturador electrónico. Si no, entonces por favor no vayas a darle a aceptar a una ventana emergente que te pregunta que cuándo vas a entrar en operación con factura electrónica. Entonces, haces caso omiso de esa ventana emergente y no te vamos a actualizar el RUT con la responsabilidad 52. Pero si de pronto no tuviste en cuenta la ventana emergente y le diste a aceptar, te va a actualizar por la noche la responsabilidad 52, entonces no hay problema. Nos pides que te retiremos esa responsabilidad y ya estás, puedes generar acuses de recibos de las mercancías y aceptaciones expresas. Eso es de las posibilidades que vas a tener con la gratuita. Si fueses facturador electrónico, también podrías tener aceptaciones tácitas. Muchísimas gracias, doctor Luis Hernando. Esa información final de cierre también muy importante para nuestros grandes contribuyentes. Nuevamente, muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados hasta esta hora. Teníamos 2 horitas muy productivas, como lo dijo nuestra subdirectora, la doctora Tatiana, y pues estamos muy contentos de verdad de recibir pues todas estas noticias, toda esta información, toda esta claridad. Al doctor Luis Hernando Valero, subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Digitales, a Diana Catherine también, del mismo equipo que nos colaboran tanto con tantos asuntos que son interesantes para nuestros grandes en materia de sistema de factura electrónica. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias también a mis compañeros del área de servicio por estar aquí, a Wilmar, a Carlos Andrés, para acompañarnos con toda esta transmisión que es tan importante. Queremos recordarles, como decía el doctor Luis Hernando, en casos como el que nos compartía ahorita, que nos quede por alguna razón, no tengamos en cuenta la ventana emergente y nos quede la responsabilidad 52 en el RUT, están sus ejecutivos de cuenta. Cada uno de nuestros grandes contribuyentes cuentan con un ejecutivo principal o titular y un espejo para que puedan solicitarles la colaboración que sea del caso, así como lo hemos venido trabajando también con la subdirección de factura electrónica en el escalamiento de todas aquellas inquietudes tecnológicas o jurídicas muchas veces que ustedes tienen, pues podemos estar todo el tiempo con ustedes en el acompañamiento de la subdirección de factura electrónica y soluciones operativas y pues también con nuestros ejecutivos de cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Luis, doctora Dianita. Como siempre, un privilegio tenerlos con nosotros y bueno, esperamos que también para nuestros contribuyentes haya sido igualmente. Dios les bendiga, tengan un lindo día y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.